Buenas tardes, depende de donde usted esté mirando otro programa, resumen semanal de noticias y de entrevistas que hacemos cada semana con una compañera, yo sé, con nuestra compañera Yoselina Guevara. Hoy tenemos al doctor Rayi, quien es especialista, es palestino, pero también especialista de lo que pasa en Palestina para informarnos, para darnos una visión más amplia de todo lo que está ocurriendo allí. Y también con el periodista José Luis desde Venezuela. Buenas tardes, buenos días, Yoselina. Bueno, Bueno, bienvenidos a este programa especial con el doctor Rayi Mores. Bueno, un amigo y el amigo y compañero de Info al Desnudo, el periodista Jorge Luis López. Bueno, bienvenido, Rayi. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Solo quería dejar claro que soy palestino, nací en Jerusalén, me crié en Colombia, soy médico oftalmólogo y conozco el problema de mi tierra, pero especialista, la única especialidad que tengo es que soy oftalmólogo. Me domino y controlo y me gusta estar al día de lo que pasa en mi tierra, desgraciadamente. Pero los especialistas son, los analistas políticos son otros. está bien. Queremos realmente, lo que queremos realmente, doctor, es saber su opinión de lo que está pasando, de las justificaciones que se viene levantando más que otra cosa para hacer este genocidio y que son justificaciones que se están dando a todo lo largo del mundo y que la gente es capaz de levantarla y defender a Israel. Me gustaría que comenzáramos por ahí. Vale, pues si no, si me lo permiten, no quisiera empezar hablando de lo que está pasando actualmente porque nosotros llevamos más de 100 años sufriendo lo que es el colonialismo de asentamiento. Asentamiento, colonialismo, asentamientos que nos traen gente de afuera, sobre todo europeos de religión judía, la asientan en Palestina con la consiguiente expulsión y maltrato de la población autóctona. Pero quiero ir todavía más atrás, porque es fundamental y es importante. En lo que hoy conocemos como el mundo árabe, en lo que es la antigua Mesopotamia, que es Irak, todo el mundo árabe, nacieron las normas de convivencia, las normas de conducta, las normas de relaciones entre humanos. Fue así como se escribió el Código de Hammurabi y las leyes asirias. Se hizo la Torá o el Antiguo Testamento de la religión hebrea, de judía. Nació el cristianismo en Palestina y un siglo más tarde el Islam. Eran normas de conducta, eran normas de entendimiento y esas normas de entendimiento se propagaron por todo el mundo y es así como el mundo se hizo o judío o cristiano o musulmán o nada. La gente libremente escogía la forma de creer y de pensar. Pero en Europa, lo que recibió la humanidad de Europa, sobre todo después del descubrimiento de lo que llaman el Nuevo Mundo de Europa, lo que recibimos fue esclavitud, genocidios, expulsiones de las personas que tenían otras creencias, colonialismo y la Inquisición. Esa fue la respuesta que hizo Europa a las filosofías que habían nacido en lo que hoy se conoce como el mundo árabe. Eh, O más, sea que, doctor Rayi, dime. o sea que este plan de paz y prosperidad que anunció Donald Trump este lunes 29 de septiembre, bueno, que tiene 20 puntos, pero son 182 páginas que ustedes pueden conseguir en la página justamente de Info al Desnudo, lo descargamos, lo tenemos allí porque sirve como insumo para el análisis. Ese plan es un plan colonizador, es Por un supuesto. plan netamente colonizador.
Por supuesto. A ver, nosotros siempre hemos ido a hablar del derecho internacional, pero que da la casualidad que el derecho internacional nació en Europa desde el punto de vista europeo, desde el prisma del europeo, y el derecho internacional, ¿cuándo nació? ¿Por qué nació? El derecho internacional nació para que los países colonizadores no se peleen tanto para ver quién conquista, quién mata más. El derecho internacional, ojo, no es para árabes, latinoamericanos y africanos. Al contrario, el derecho internacional legitimó la colonización, y la mejor prueba la tienes es en la resolución 181 que emitió la Sociedad de Naciones o la ONU en sus tiempos, en el año 47, en donde, contraviniendo en contra de todas sus normas, en contra de un organismo que había nacido para el entendimiento, la paz y la convivencia entre los pueblos, ese organismo saca la resolución 181, en donde se toma el atrevimiento de dividir un país ajeno, el palestino, que tenía su sociedad marchando desde hace muchos siglos atrás, y la divide en favor de los colonizadores, entregándole en aquella época el 56% a una población que no representaba el 30% de la población palestina. Ya en aquella época habían entrado 600.000 emigrantes judíos, colonizadores judíos europeos, con el apoyo de la propia Sociedad de Naciones o la ONU, como se llamara en aquellos tiempos. Por tanto, nosotros hoy como palestinos no estamos viendo nada nuevo. Es un peldaño más de colonizar al 100% a Palestina. Además, hablan de acuerdos cuando usted y yo nos sentamos y llegamos a un acuerdo después de unas conversaciones. Esto es, entre los agresores occidentales se ponen de acuerdo para convertir un genocidio en un pelotazo inmobiliario, para resumirlo. Esa es la realidad. Convertir y legalizar un genocidio convirtiéndolo en un pelotazo inmobiliario. Porque siempre el mundo árabe ha sido tratado, ha sido juzgado, se ha manejado han hecho cosas pasando de la opinión del mundo árabe. El mundo árabe hace muchos años existía la Gran Siria y Palestina, y el resto eran tierras del mundo árabe. Cuando llegaron los ingleses y franceses por los acuerdos de Sykes-Picot, después de la Primera Guerra Mundial, fue cuando nacieron los países de los Emiratos Árabes, de los petrodólares, de los Arabia Saudita. Todos esos países son una región de personas nómadas, en donde las tribus convivían, y era una región amplia, pero como región, como país, existía la Gran Siria y Palestina. Líbano era de la Gran Siria, por ejemplo, ¿sabes? Y nos han dividido, separando a varias comunidades que tenían 20.000 cosas en común. Y es lo que han hecho en todo el mundo. En África exactamente igual, con la conferencia de Berlín. Dividieron, y la prueba está que cuando uno coge un mapa de África, las rayas esas que han dividido comunidades, la mitad quedó en un lado de la raya y la otra mitad en el otro lado. Es lo que siempre ha hecho Occidente. Pero lo curioso es que el derecho internacional redactado por europeos dice que si un colonizado, que si un explotado se rebela, es un acto de agresivo,
incluso de terroristas. Uno de los puntos que dice lo que redactaron Trump, que por cierto, él textual lo dijo, Netanyahu no ha firmado nada, pero yo creo en su palabra. Jamás Israel ha firmado un documento. Nunca. La prueba está que en el año 47, cuando le entregaron el 56% del territorio de Palestina, en el año 49 ya se había adueñado del 78% de Palestina. Y en el año 67 de la totalidad de Palestina. Por tanto, ¿qué puedo esperar yo? ¿Qué puedo esperar yo de las potencias colonizadoras que siguen siendo colonizadoras? Porque entre los años 50 al año 70, en donde hubo ese aire de descolonización, fue una descolonización política. Se retiraron como potencia ocupante, pero nos dejaron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Es otra forma de tenernos colonizados, porque yo no sé cuál es peor, si todavía no poder sacar ni para pagar los intereses de la deuda o tenerlos gobernando el país. Y la mayoría de los gobiernos de los antiguos países colonizados, esos gobiernos son títeres, sobre todo en el mundo árabe. Sobre todo en el mundo árabe, la mayoría de los gobiernos del mundo árabe son títeres en manos de las potencias occidentales, porque el incómodo ya se encargarán de fabricarle algo para derrocarlo. Y la prueba la tenemos en Irak, Libia, Siria, Yemen, Sudán, y así vamos. Bueno, Ahora, y Yoselina, es un único país que tiene, Arabia Saudita, que tiene el apellido de una monarquía, de una familia, los saudíes. Bueno, Sí. tenemos a Jorge Luis López desde el estado Sucre, en Venezuela. Jorge Luis, bienvenido. bueno, saludos, Yoselina, saludos a María Luisa, saludos al doctor Rayí, desde acá, desde Venezuela, desde Cumaná, la tierra del gran mariscal de Ayacucho. Nuestra solidaridad, afecto y apoyo a la causa palestina. Precisamente sobre los temas que usted viene tratando, doctor, es importante tomar en cuenta un elemento esencial dentro de lo que es ese plan Trump, y donde él dice que hasta ahora Netanyahu no ha firmado nada, y como usted mismo lo ratifica, que a lo largo de la historia Israel, en lo que concierne a Palestina y en lo que respecta a algún tipo de acuerdo, nunca ha reconocido nada, sino las políticas que ellos mismos han impulsado. Ahora, la pregunta que quisiera hacerle, y para las personas que en este momento nos están viendo a través de YouTube y de Info al Desnudo, ¿cómo se entiende que en un tema tan álgido, donde se practica un genocidio criminal y en contra de una población indefensa, cómo se entiende que surge un plan donde lo viene impulsando el presidente Trump sin que haya ningún tipo de participación o de representación del pueblo palestino? ¿Qué lectura le damos a esa iniciativa y a esa manera de manejar unos acuerdos que hasta ahora no han sido concretados con el pueblo palestino? Pero es que no ha habido, acabo de decirlo, no hay acuerdo. Un acuerdo es cuando nos sentamos nosotros dos, hablamos, debatimos y llegamos a una conclusión. Eso es un acuerdo. Esto es una imposición a un que lleva 76 años recibiendo machaque. Es la misma población de Gaza. La misma población de Gaza es
casi triplemente desplazada, porque la mayoría de la población de Gaza, la gente mayor, era del 48, después del año 67. O sea, es una población menos los jóvenes que han nacido en Gaza. El resto, los padres y los abuelos, eran vecinos y pobladores de la tierra de Palestina del 48 y del 67. Y jamás se ha tenido en cuenta su opinión. Incluso cuando se adueña Israel con la ayuda de Occidente del 78% de Palestina, el otro trozo, lo que la prensa llama Cisjordania, la recibió Jordania y el rey Hussein como administrador, ¿sabes? Y los palestinos llegaban a América en los tiempos anteriores, llegaban con un pasaporte del Imperio Otomano y por eso nos llaman turcos en América Latina. Más tarde yo entré a Colombia con un pasaporte jordano. Yo entré a España a estudiar medicina con un pasaporte jordano. Yo nunca he tenido un pasaporte palestino. Nunca. ¿Por qué? Porque desde el primer día, desde que aparecieron los occidentales en el Oriente, en lo que es el mundo árabe, nosotros no hemos tenido documentos, ¿sabes? Hubo gente que llegó a tener un documento del Imperio Otomano y después un documento del Imperio Británico, ¿sabes? Siempre, siempre, siempre las cosas de Palestina se han manejado en despachos muy lejanos. Ahora, doctor, precisamente a propósito de ese, en mi caso personal, del mal utilizado el recurso del acuerdo, que no es tal, porque como lo dice y lo ratifica, y si lo analizamos, entendemos que es una imposición, 20 puntos de una imposición que ellos desde su punto de vista imperial pretenden imponerle al pueblo palestino. Ahora, la pregunta, desde su óptica, ¿cuál pudiera ser el desencadenante, entendiendo que el pueblo palestino no ha participado y no está reflejado en ninguno de esos puntos, de esos 20 puntos, las aspiraciones reales y legítimas que tiene el pueblo palestino? Tengo entendido que a pesar de todos esos 20 puntos, la resistencia palestina para cogerle la caña, como se dice, ¿sabes? Para demostrar la hipocresía, la resistencia palestina incluso llegó a pensar en aceptar lo que propone Estados Unidos. Porque sabíamos que el no de Israel estaba garantizado. Ellos no quieren absolutamente nada. Ellos quieren limpiar Palestina de palestinos. Esa es la desgracia. Pero yo siempre que hablo, siempre que tengo la oportunidad de hablar de Palestina y en alguna entrevista, siempre digo que por Palestina ha pasado mucha gente. ¿Por qué? Porque dada la casualidad que Palestina es ese trocito de tierra que sirve de bisagra para unir 3 continentes, el asiático, el africano y el europeo. Por tanto, es una región importantísima para cualquier potencia. Y encima, años después, se descubre que encima es rica. Está llena de gas y de petróleo. Bueno, pues por Palestina han pasado un montón de civilizaciones. Lo que pasa es que la mayoría de las civilizaciones que pasaban por ahí eran orientales. Eran los asirios, los fenicios, los persas, los egipcios. Pasan, aprenden, enseñan y terminan marchando. El tema de esta nueva ocupación era un proyecto muy anterior
al inicio de la Primera Guerra Mundial. Inglaterra, desde el primer momento, tenía en su mente sustituir, crear ese Estado de Israel para proteger los intereses de Occidente. Y la prueba está en que Israel, si todo el mundo puede decir, bueno, la impunidad, el saltarse a la torera todas las resoluciones, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo puede llegar eso? Con Israel, mientras tenga los patrocinadores que tiene, no va a tener freno, no va a tener un fin. ¿Por qué? Porque Israel está haciendo el trabajo sucio que debería estar haciendo Europa y Estados Unidos. Y no lo dice Raji, no lo dicen los palestinos, lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores alemán hace 2, 3 semanas, 2 meses o lo que sea. Déjenlo, que nos están haciendo el trabajo sucio. Esa es la realidad, ¿sabes? En Palestina, a ver, comencé diciendo que en el mundo árabe, en lo que hoy se conoce como mundo árabe y Palestina, nacieron las normas de convivencia. Y esas normas se trasladaron al mundo entero. El problema en Europa siempre, siempre, siempre ha tenido ese problema. Lo llevan en los genes, lo llevan que circula por la sangre, que no soportan, no son capaces de convivir con personas que piensen o tengan creencias distintas a las suyas. Porque Europa, no olvidemos, y eso es historia, Europa durante más de 1000 años, no hubo un solo país europeo que no haya expulsado a sus paisanos, a sus europeos de religión judía. Ojo, y esa gente, la que salía huyendo de Europa, de sus barrios, se fue a Argentina, se fue a los Estados Unidos, se fue a Uruguay y fueron acogidos, se fueron al norte de África y se fueron al mundo árabe. Pero, ojo, eran europeos de religión judía. No tienen que ver nada. Es que el tema de Israel, el montaje de ese Estado, se montó bajo 2 falsedades. Decir que son semitas y decir que tienen que ver algo con los judíos de Palestina. Y yo explico qué estoy diciendo. Dije que la filosofía, la forma de creer, nació en el mundo árabe, pero esa forma de pensar se propagó. Imagínate un venezolano o colombiano, australiano o africano, se convierte al judaísmo, que los hay, que se convierte al cristianismo, que los hay, que se convierte al islam, que también los hay. Ninguno de ellos tiene un derecho sobre Palestina, porque Palestina tiene su gente, tiene sus cristianos, judíos y musulmanes. El venezolano judío será judío, pero es venezolano. Claro. Y no tiene. Y hablando de semitas, y perdona, hablando de semitas, si nosotros vamos a buscar qué quiere decir semita, porque eso se oye todos los días en los medios de comunicación. Semita es los hijos, los descendientes de Sem, hijo de Noé. Y semitas son los pueblos que habitan lo que hoy se conoce como Palestina, Líbano, Irak, Siria, Jordania. Esa región es la región semítica, pero que además tienen unos idiomas, unas lenguas semíticas, que son el árabe, arameo, fenicio y hebreo. ¿Qué tiene que ver un ucraniano y un polaco
con los semitas? ¿Por qué en Israel está prohibido hacerse una prueba de ADN? Porque se cae el chozo. Porque resulta que el Netanyahu ese, que es polaco, no va a tener ni una sola gota de semita. Resulta que Golda Meir, que se llamaba Golda Mabovich, ucraniana, cuando entró a Palestina quiso que la llamaran Golda Meir. Lo mismo David, lo que el mundo conoció como David Ben Gurión, se llamó David Joseph Green. Cualquier persona puede buscar ese dato. Ese señor era polaco también. Simon Pinerski es Simón Pérez, vicepresidente de la Internacional Socialista. Ninguno de ellos era semita. Pero seguimos oyendo a diario en los medios de comunicación cualquier persona que hable o critique la actitud de Israel, eres antisemita. Pero vamos a ver si el semita soy yo. El semita soy yo. Y ellos ni una sola gota de semita tienen. Y yo pregunto, ¿serán tan ignorantes los medios de comunicación o tienen una mala uva que... ¿Por qué? Porque han cambiado, fíjate, Raji, han cambiado o han tratado de cambiar toda la historia con esa narrativa de que son el pueblo elegido. Inclusive en la elección del nombre Israel viene por el relato bíblico. ¿sí? Totalmente una narrativa para manipular la opinión pública y la comunidad internacional. Sí, pero yo conozco a miles y millones de judíos y muchísimos rabinos que te dicen que si uno lee la Torá, ellos no se, Dios o sus escrituras no se refieren a ver, yo tengo mis creencias, pero yo te garantizo que en mis creencias mi Dios ni es racista ni es agente inmobiliario. Racista porque no cogen un solo y exclusivo. Pero ellos de la exclusividad siempre se adueñan de que son el único pueblo que ha sufrido un genocidio. Y lo llaman holocausto. Y eso le da a ellos entonces la autoridad de cometer más genocidio. Perdona, Porque, lo cometió el palestino, eso lo cometió el mundo árabe. Vaya y hable con quien se lo haya ejecutado. Siempre he dicho, si Europa tenía problema con esta gente, ¿por qué no creó ese hogar nacional judío en un trozo de Europa? Ojo, hogar nacional judío, así se llamó. Si a un cristiano se le ocurre decir, nos vamos a juntar en el Amazonas para crear un hogar nacional cristiano, todo el mundo diría fascista, supremacista. Esa es la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué al movimiento sionista se le permite todo? Se le permite todo porque ese movimiento sionista tiene unos intereses perfectamente coordinados con todas las potencias coloniales. Todas, porque todavía siguen existiendo esas potencias coloniales. Los intereses son comunes, son intereses iguales. Si antes llevaban soldados y una cruz y un cura, hoy llevan el Banco Santander o el Banco Telefónica o Movistar o como se llame. Es la misma explotación. Ahora, doctor, volviendo a, discúlpame, José Luis, volviendo al rosario, vamos a decirlo así, de leyes o normas o acuerdos, como ustedes quieran llamar, que Trump está levantando al mundo. Yo tengo una opinión en torno a eso. Primero,
de que venga de la mano de Trump no significa que ni que lo firme Israel y que lo firme los palestinos se va a cumplir. Porque lo primero es que aquí no hay una estabilidad en nada de las cosas que se toman con relación al imperio norteamericano. Ellos tienen intereses, esos intereses son los únicos que valen en todos los acuerdos. Lo que pienso yo, no sé si estoy equivocada, es como una forma de apaciguar la, la llama que se ha ido creando en los pueblos, no ya en los gobiernos, porque los gobiernos, te lo decía ahorita, son gobiernos títeres, pero en los pueblos donde son capaces de salir barcos a socorrer a Palestina. ¿Será esa la razón por la cual Trump levanta estas consignas o estos supuestos acuerdos para decirle al mundo que Estados Unidos está en disposición de hacer algo? Yo, perdona que no esté de acuerdo contigo en eso, porque los Estados Unidos y más el único presidente de los Estados Unidos que medio le hizo mella a Israel fue Kennedy. El único presidente que dijo no me gusta la actitud de esta gente fue Kennedy. Y mira dónde terminó. Y estábamos hablando en aquellos años de tener o no tener armamento nuclear, porque Francia se lo facilitó. Y Estados Unidos no quería que tuvieran el armamento nuclear. Y que incluso mandaba inspectores que eran engañados, porque eso lo dice la historia. El único presidente. El resto, sea demócrata o sea republicano, con respecto a Palestina, siempre han estado a favor de Israel. ¿Por qué? Porque todo el sistema de gobierno de los Estados Unidos está infiltrado por los sionistas. Todo. Y en puestos clave. Ellos no están en los ministerios de turismo o agricultura. No, ellos están en los centros de poder de los Estados Unidos. Sí. Nunca van a estar a favor nuestro. A ver, lo que propone Trump, ¿se acuerdan del año 1982 en el Líbano? En donde le pidieron a la OLP, mira, deja las armas, deja esto, te vas a Argelia, que va a entrar un ejército internacional a cuidar la población civil. Y te prometo que no va a pasar absolutamente nada. La OLP con Arafat se fue a Argelia. ¿Y qué pasó a los pocos días? Sabra y Shatila. Mundo de acordarse de Sabra y Shatila. Sí, Es que está repitiendo la misma jugada. A ver, hay unos puntos que propone el presidente de los Estados Unidos y hay otros que no han salido a lo público y nosotros lo sabemos. Uno de ellos es el derecho al retorno. Lo que plantea Trump es que... ¿Hola? Hola. Estamos aquí. Adelante, Vale. doctor, adelante, le estamos oyendo. Sí, lo que plantea el presidente de los Estados Unidos es en el territorio donde están los palestinos no va a entrar ni un solo palestino. O sea que nosotros tenemos que firmar que la resolución de la ONU, la que está escrito el derecho, ese derecho internacional que nos da derecho a retornar a Palestina, si quisiéramos, renunciemos a ello. Renunciemos, no hay retorno. No hay retorno, no solo eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren quitar la palabra refugiado. Aquí no hay ningún refugiado. Aquí hay gente que vive aquí de momento y otra que se marchó porque quiso. Y todos nos acordaremos
de la ley la ley del ausente que creó Israel en el año 1950, en donde declaraba que la tierra del palestino, la casa del palestino, el negocio del palestino, que salió corriendo para el Líbano o Siria o Jordania o fuera del mundo árabe porque lo iban a matar, todas esas propiedades pasan de inmediato a propiedad de los israelíes que venían de Europa. La ley del ausente. Pero no solo eso, sino que cuando la ONU, contraviniendo todas sus normas, saca la resolución 181, entregando más de la mitad del territorio palestino a los colonizadores, también al mismo tiempo saca el derecho al retorno y crea lo que se llama la UNRWA. La UNRWA para atender las necesidades de esos refugiados que vivían en los campamentos de refugiados. ¿Por qué? Porque cuando de la tierra del 48 salió corriendo y huyendo miles y cientos de miles de personas, pues alrededor de Jerusalén, alrededor de Belén, alrededor de Ramallah, alrededor de Nablus, en todas esas ciudades nacieron campamentos de refugiados. Pues esos campamentos de refugiados dejan de llamarse campamentos de refugiados para convertirse en un barrio residencial de Nablus, de Ramallah, de Belén, de Beyala o de cualquier ciudad palestina. Quieren borrar para siempre lo que es el derecho al retorno, lo que es el refugiado, lo que es la UNRWA, organismo creado por la ONU para atender a los refugiados. Eso no lo dicen. Nunca hablan de un Estado palestino. Y yo me pregunto cuando hablan de Estado palestino, porque hace unas semanas a todos los europeos les dio la fiebre, gobiernos hablo, les dio la fiebre por querer reconocer a Palestina. Primero que todo, como palestino, y hablo en nombre de mi Palestina, sinceramente me parece una falta de respeto y una desfachatez de parte de esos indocumentados, que es lo más suave que puedo utilizar, ir a reconocer un país del que se habla, aparece en documentos históricos 17 siglos antes de Cristo. Palestina se habla de ella en papiros egipcios 12 siglos antes de Cristo. ¿Quién me va a reconocer? ¿Quién me va a reconocer? ¿Paraguay, llena de nazis? ¿España? ¿Los alemanes, que hace 4 días eran regiones feudales? Perdona, ¿quién nosotros en el mundo árabe creamos unas filosofías de entendimiento? A cambio recibimos las cruzadas. Pues cuando hablo del reconocimiento, para no perder el hilo, que les dio la fiebre de querer reconocer a Palestina, mi pregunta como palestino, ¿a qué Palestina? Porque hay algunos, como el presidente del gobierno español, dijo textualmente: reconocemos a Palestina en los límites de 1967, o sea, el 22% de la Palestina histórica, con capital en Jerusalén. Y no digo Jerusalén oriental, porque Jerusalén hay una sola, la ciudad vieja, la que siempre ha sido Palestina, por toda la historia. Lo que pasa que por una calle, cruzando por una calle, el movimiento sionista fabricó una ciudad europea con calles rectas y semáforos. Y eso en mi Jerusalén no existe. Existe una ciudad del mundo árabe. Pues no solo dijo eso, que él reconocía lo mismo que muchos de los gobiernos europeos, pero es que antes de ayer, cuando el presidente de los Estados Unidos presentó ese plan, salió corriendo a decir: estoy de acuerdo, pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Usted reconoce a Palestina
con los límites del año 67 y Jerusalén como capital, o el plan que pone Trump, que borra a Palestina, porque no hablan de un Estado palestino. No hablan. Y otra de las condiciones de Trump es ese futuro territorio autónomo. Voy a permitir la libre circulación. ¿Por qué dice la libre circulación? Porque la mayoría de la gente no conoce la realidad de lo que está pasando en Palestina. En la Palestina de los territorios del 67 hay 3 o 4 núcleos poblacionales en donde la mayoría, todos son palestinos, y alrededor están las colonias. Pero no están comunicadas. No puede la persona que vive en Ramallah, no puede ir a Belén. La persona que está en el Jalil, Hebrón, no puede desplazarse hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque no lo permiten. Han puesto, y eso de hace poco, porque me lo dice familia que tengo, han puesto, imagínate, una ciudad que tiene una salida, una carretera que sale al norte, otra al sur, otra al centro. Pues en esas carreteras han puesto unas puertas metálicas que se abren y cierran con un control remoto. A la población entera, tengan los habitantes que tengan, llega un momento en que se cierra esa puerta y se abre cuando decide el que tiene el mando. Y eso es real. Eso es real. Cuando yo fui a Palestina con mis suegros, mis hijos y mi mujer, ellos son españoles, si yo alquilaba un coche con matrícula amarilla, que es de una empresa israelí, yo podía recorrer Palestina de punta a punta, que lo hicimos. Cogimos un chico palestino como chofer y nos llevó a recorrer toda Palestina, de punta a punta. Y cuando yo alquilaba un coche con matrícula blanca, que es de palestinos, yo podía caminar con ese coche en determinadas pistas, nada de asfaltado, en zonas imposibles de transitar. La distancia que hay entre Belén y Jerusalén son 12 kilómetros. Y 12 kilómetros de Jerusalén también hay para ir a Ramallah. O sea, en un ángulo hay 12 y 12. Si vas en una carretera israelí, pues no te lleva ningún tiempo. Carretera que han hecho Israel para los israelíes. Wow. Si yo voy en un coche de matrícula blanca, tengo que dar un vueltón que me lleva prácticamente el día entero. Esa es la realidad de Palestina. Los checkpoints, los puntos de control en 12 kilómetros que hay de Belén a Jerusalén, si hace unos años eran 10 o 12, hoy cada 100 metros hay un punto de control. ¿Y cómo puede? No se puede, no, con esa situación no hay fórmula de vivir. No se puede vivir porque imagínate, tú no tienes ningún tipo de libertad. Es peor que el apartheid, donde los negros en un sitio podían caminar y no podían caminar donde los blancos. O sea, es una cosa tan difícil de creer y de manejarla, de verdad. Entonces a uno cuando oye esta hipocresía de esta gente hablando de derechos humanos en otros países que el pueblo está gozando de libertad de hacer las cosas que tiene que hacer, y entonces tienen una situación tan difícil con el pueblo de Palestina, con este genocidio. ¿Cómo podemos nosotros eh, entender que en un mundo puede existir una situación tan difícil así y se deje pasar como nada y se apoya a este hombre? Por ejemplo, Netanyahu llega a las Naciones Unidas, entra sin ningún problema, sin ninguna restricción, mientras que otros pueblos no lo pueden hacer.
Entonces, yo me pregunto, doctor, ¿qué es lo que va a pasar? Y quizá para terminar esta entrevista, que ha sido muy interesante, con mucho dato, eh, me gustaría Y si saber la qué va a pasar. solución, ¿Qué y va a si pasar? verdaderamente, aunado a la pregunta de María Luisa, se ha aunado a eso, es una solución los dos estados, el reconocimiento del Estado de Palestina, no como pueblo, sino como Estado, como institucionalmente. Vale. No, y un detalle, doctor, también que Sí, pudiéramos agregar, tratando de ser un poco preciso, es decir, que se repetiría la historia de un Shabra y Shatila, entendiendo que es una dinámica o es una costumbre que tiene los imperios, o en este caso el imperio norteamericano, de imponer cosas para luego no cumplirlas. Es como hombre, para quedar bien ante la opinión internacional, pero que en el fondo hay de eso muchas historias, porque también se vivió en Libia, cuando Gaddafi se desarmó y sabemos ya lo que ocurrió. eh, Entonces, la respuesta, voy a empezar con la respuesta. Dos ejemplos. Eh, estaban negociando el gobierno de los Estados Unidos con Irán para el tema de el control de las armas nucleares, del programa nuclear. Y Irán, según los organismos internacionales que controlan ese tema, estaba cumpliendo a rajatabla. Él los lleva a negociar, los entretiene y mientras ellos estaban negociando, Israel ataca. Exactamente a ver, si tienes intención de negociar, ¿cómo atacas a la delegación negociadora en Qatar? Ujú. Y Qatar se quedó callado. Eso te da idea de lo que es en realidad el régimen nazi-sionista. O sea, siempre he pensado que los nazis no se acabaron en Alemania. No, 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 no. Cambiaron de sitio y se mudaron a Oriente Medio, a Palestina. En cuanto a la actitud, ¿cómo se puede vivir? Hablé de una cuestión personal en donde yo, como palestino, mis suegros siempre me preguntaban y yo les contaba. Y alguna vez me llegaban a decir, oh, es que tú eres exagerado. Jamás, jamás nosotros hemos deseado, aunque el país es nuestro, jamás he podido yo desear que un refugiado, un emigrante, no tenga derecho a vivir. Yo soy emigrante. Yo, gracias a Dios, me siento orgulloso de decir que soy colombiano. Y llevo la gran mayoría de mis años viviendo en España. Pero yo adoro a Colombia. Yo lo sé, es mi pueblo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque nosotros somos agradecidos a lo que nos dan. Y en cuanto a lo de los dos estados, yo les doy mi opinión. Yo tengo, desde que tengo uso de razón, he hablado de Palestina porque mi padre se encargó de que nosotros jamás olvidemos a Palestina. Mi padre murió en Colombia y no pudo ni ir a Palestina a enterrar a su padre. Mi padre lo tenemos enterrado en Colombia. Y él nos educó con esa actitud. Pero lo de los dos estados es exactamente seguirle el juego al colonialismo. Y yo les digo que yo siempre he estado hablando de Palestina y iba a las facultades, a universidades, a colegios, a institutos a explicar. Y yo andaba con mis afiches y mis diapositivas y mi hijo me decía, papá, evoluciona, que esto es de hace 2 siglos. Y gracias a Dios me preparó un documental que lo pusimos hace 3 meses en YouTube, que el documental se llama Palestina libre del colonialismo al genocidio,
en donde explica toda la situación y en donde al final yo sí veo la solución. Y la solución es Sudáfrica. En Sudáfrica es un país de una población mayoritariamente aborigen de raza negra, en donde 4 blancos de Inglaterra querían adueñarse del país. Esa es la realidad. Nosotros en Palestina, que es un país pequeñito, pero grande, grande, muy grande en generosidad, admitimos y permitimos que viva todo el que quiera vivir en Palestina, haya venido de donde sea, con el derecho de que todos los que quieran vivir en Palestina, los que se fueron hace 20, 30 y 50 años, tengan derecho a volver. Pero eso sí, en un país laico, democrático, en donde no haya ni sionismo ni ninguna manifestación de intransigencia. En un país que se llama Palestina, que para eso ha estado toda la vida. Que el judío ucraniano quiere vivir en Palestina, bienvenido sea. El argentino, que hay un montón de argentinos, es lo que más hay, ¿sabes? Quiere vivir en Palestina, bienvenido sea. Hay 2 millones de rusos que no tienen que ver nada con judíos, pero cuando cayó la Unión Soviética, todos se fueron para allá diciendo, pues yo me convierto al judaísmo, pasaporte. Esa es la realidad. Sí. Sería que quisiéramos aprovechar la oportunidad de conversar con usted, doctor Raji, que nos hablara acerca de Hamas y toda esa narrativa que hay negativa en torno a Hamas. Vale, pues me encanta y te agradezco que me hayas hecho la pregunta esa. A ver, yo, el derecho internacional, que es una aberración, el derecho internacional dividió mi país para entregársela a colonizadores. Vale, dividió mi país bajo unos límites. O sea, lo que ya podemos llamar legalmente es el Estado de Israel, son la resolución que dividió mi país. Están unos mapas reconocidos y pintados que están en documentos históricos. El resto de todos los territorios de Palestina son territorios ocupados. Son territorios palestinos que están en manos de Israel, donde está lleno de asentamientos de nuevos colonos y kibutz. Kibutz y asentamientos en territorio ocupado. ¿Y qué dice el mismo derecho internacional y las resoluciones de la ONU con respecto a esos territorios ocupados? Que son ilegalmente ocupados y que por ley y por resoluciones, la potencia ocupante lo único que puede hacer es abandonar ese territorio. Y el pueblo ocupado, el pueblo palestino ocupado, tiene la obligación, literal, la obligación y el derecho a hacer que la potencia ocupante se largue por todos los medios a su alcance, incluida la lucha armada. El mismo derecho internacional nos da la potestad de poder hacer que Israel, que es la potencia ocupante, se vaya de nuestras tierras. Entonces, si la resistencia palestina utiliza esos medios, ¿por qué los llaman terroristas? Son luchadores de su patria. ¿Por qué bajo tu punto de vista me llamas a mí terrorista cuando el terrorista eres tú que estás ocupando mi tierra? Claro, claro. Es que, y lo que más me indigna, los gobernantes europeos o son unos indocumentados o son unos auténticos hipócritas. Hamas es una idea. Hamas era como parte
de la media luna palestina. Hamas nació para prestar servicio a la sociedad, al pueblo, al amor. En Hamas hay cristianos. Un montón de cristianos que pertenecen a Hamas. Hamas es una idea. No van a acabar nunca con Hamas, porque es un movimiento de resistencia. Yo vivo en Canarias y les voy a poner un ejemplo que siempre lo planteo aquí a los canarios y lo entienden rápido. Yo vivo en una isla en donde hay un municipio que su población hoy tiene un 30% de una población de una nacionalidad determinada de un país europeo. Y en donde vienen muchos cayucos. Cayucos son las chalupas que vienen todas las noches de gente que abandona África buscando un mundo mejor. Y yo le pregunto al canario, ¿qué les parecería? ¿Cómo actuarían ustedes si mañana en despachos lejanos, organismos internacionales se reúnen y dicen, a ver, canario, vete para Andalucía, vete para allá arriba, para la península, que esto lo van a ocupar esta gente que ha venido de afuera? ¿Cómo reaccionarían? ¿No reaccionarían cogiendo un palo y echando al invasor? Claro. ¿Por qué al palestino le llaman terrorista? Pero qué casualidad. Le llama terrorista a los mayores terroristas de la humanidad, que son las culturas de los gobiernos europeos. Bueno, un mensaje final, María Luisa, ya despidiendo el programa. Bueno, de esta parte nosotros estamos realmente conmovidos, eh, indignados por la masacre que se vive en el pueblo de Palestina y por ver cómo hay tanta indiferencia en cuestión de lo que está pasando y cómo se justifica. Incluso personas que están asistiendo a iglesia y que son devotos de Dios y todo lo demás, justifican este genocidio y le dan el valor de que es un pueblo elegido por Dios y que ese pueblo elegido por Dios es capaz de matar tanta gente. Y yo diría, si fuera elegido por el diablo, entonces tendríamos que tener miedo todo el mundo porque en toda parte acabaríamos con nosotros. Entonces, por esa razón, nosotros nos solidarizamos con el pueblo palestino y pedimos realmente que en algún momento logren su verdadera paz y su independencia. Muchas Un gracias, último doctor, por estar con mensaje, nosotros. Jorge Muchas Luis Sí, López, que nos está acompañando desde Venezuela. sí, igual que María Luisa, coincido con ella porque el sentimiento es colectivo. La justa lucha en defensa de los territorios palestinos es una justa lucha que apoyamos en su totalidad y aspiramos pues que más pronto que tarde el pueblo palestino pueda lograr tener la autonomía, la soberanía y el control de esos espacios ocupados que Israel indignamente ha venido ocupando y que ha pretendido de por siempre expulsar a los genuinos habitantes de esas tierras que es el pueblo palestino. Mi saludo, doctor Rayi, mi afecto y mi saludo a todo el pueblo palestino y saludos a María Luisa y saludos a Jocelina. Gracias por invitarme a este programa de hoy. Muchas gracias. Un mensaje, doctor Rayi, y agradeciéndole de antemano su participación en este programa. Que va al contrario, siempre, siempre, siempre estaré dispuesto para lo que quieran si vamos a hablar de Palestina. Muchas gracias por todo, de verdad. Y esperemos que estos malos ratos terminen pronto. Lo veo difícil porque si antes
existían ciertas normas, si antes se respetaba cierto... Es que el tema que, repito, lo más grave es que el derecho internacional fue creado por los potentes para los potentes. Ese derecho internacional nunca va a favorecer a África, a América Latina. Y lo que dice el presidente Gustavo Petro de Colombia es la realidad. Si cae la lucha en Palestina, hoy es Palestina. Mañana son las riquezas de América Latina y ya lo están planteando. Ya tienen a un montón de barcos de guerra en el Caribe venezolano. Si Venezuela, siempre digo lo mismo, si Venezuela fuera Haití, nadie se metería con Venezuela. Si Venezuela fuera Haití, nadie se metería con Venezuela. Pero da la casualidad que Venezuela es la primera reserva de oro del mundo y con uno de los mejores petróleos del mundo. Pero eso son riquezas naturales de los venezolanos. De los venezolanos. ¿Por qué tienen que cogerlo los de siempre? Ese es el problema todo. El problema de toda la humanidad es de recursos. Y hay sociedades que son consumistas por patológicos, y siguen consumiendo. Y esas sociedades hay que darles de comer. Y encima esas sociedades no solo consumen mucho, sino que sus dueños, su ansia de acumular dinero es insaciable. Ese estómago es muy grande, no hay forma de llenarlo. Y hay otras sociedades que se conforman con lo que tienen y viven, y hasta más felices que la mayoría de estos que viven a 1000 por hora. Pero yo te lo quito, porque esto es lo mismo, el matón del cole. Es lo mismo que el niño gordo y fuerte le quita el bocadillo al compañero del curso, porque se come el suyo y quiere comerse el otro. Esa es la realidad. Y yo no creo que la humanidad sea tan tonta para que este mal dure tanto. Yo estoy seguro que el ser humano, las sociedades del mundo reaccionarán. Y hoy, aquí en Europa, la que se está montando en la calle es grande y la gente ya no va a tragar más. Ya no va a estar permitiendo que hoy me dices que vas a reconocer y mañana, allá la ministra de Defensa de aquí de España llamó irresponsables a los de la flotilla. ¿Pero tú crees que hay derecho a eso? Bueno, lo mismo pasó aquí bueno, doctor Raggi, aquí lo mismo pasó aquí en Italia, la Giorgia Meloni llamó irresponsables a la flotilla y hoy le puedo dar esta noticia, toda Italia está en huelga general en apoyo a Palestina, 50.000 personas en Milán, 100.000 personas en Roma. El puerto de Livorno está totalmente parado y el puerto también de Nápoles, donde se estaba esperando una nave que venía justamente del puerto de Israel. La información que tenemos a estas horas, que cuando son las 2:47 en Europa Central, es que hay 473 miembros de la flotilla que están detenidos en Israel. No se sabe cuándo los van a liberar. Bueno, muchas gracias, doctor Raggi, por su participación y sepa que este es su espacio. Cuando usted quiera intervenir, las puertas están abiertas, no solamente de la plataforma a nivel de YouTube, sino también en la página web de Info al Desnudo, donde tenemos una cobertura especial
para Palestina. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia y a todas las personas que nos vieron en estos momentos desde aquí, desde Europa, y también conectados con República Dominicana y Venezuela. Bueno, hasta la semana que viene, María Luisa, cuando tengamos resumen semanal de noticias. Chao. Hasta luego, chao, chao, chao. Chao, chao. Los pueblos vencerán, los Muy, pueblos vencerán. Eso lo muy, creo yo, con firmeza. y Hasta luego. gracias. Gracias, ¿eh? Ya, Saludos, yo creo que saludos. Ya. ya paré la, ya paré la registración. Vale. Bueno, esto Lo único, por YouTube. lo único que Lo montamos en diferido porque tenemos unos problemitas allí técnicos y no pudimos transmitir en vivo. no hay lo único que deseo que esos pueblos que hoy están protestando en la mayoría de las ciudades europeas, mañana, pasado mañana, cuando llegue la hora de echar el papelito, se acuerden quién los gobierna. Sí, Así es, sí, así es. eso, justamente lo que hablábamos ayer, de que cuando se deja de votar también se está contribuyendo con la ascensión de la derecha. Bueno, Jorge Bueno, Luis, saludos, doctor. Muy Saludos, doctor. Saludos, Jocelyn. gracias. Jorge Luis López desde Venezuela. Bueno, un esfuerzo también que estamos haciendo, conectándonos con Venezuela para no dejar sola a Venezuela. Yo soy venezolana, Nunca. pero estoy viviendo aquí en Italia. Muchísimas Ok. gracias. Un abrazo. Un Saludos, pues. abrazo, Saludos. chao. Chao, Chao, chao. chao. Chao.